Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Secreto a Voces. Les confieso que estoy igual de nerviosa e igual de emocionada porque aunque todavía no sabemos en qué orden van a salir los capítulos, este es el primer capítulo que se graba y creo que escogimos un tema para arrancar que va muy fiel con el proyecto. Secreto a Voces nace de la idea que los temas que muchas veces pueden ser incómodos o que incluso dan miedo son los que más tenemos que conocer. Si no conocemos de algo, si no sabemos cómo funciona, no lo podemos prevenir y no lo podemos frenar. Así que el día de hoy estoy con Pablo Carstens. Él es consultor y asesor en seguridad y experto en manejo de crisis y negociación de secuestro. Y vamos a hablar de la delincuencia en el país, pero sobre todo enfocándonos en el tema del secuestro. ¿Cómo funciona un secuestro? ¿Cómo nos podemos cuidar de esto? ¿Cómo se negocia un secuestro? ¿Y qué es lo que pasa durante todo este proceso? Que como mencioné antes, es incómodo conocerlo, pero es la única manera que podemos generar un cambio en esto. Pablo, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Qué emoción tenerte de verdad. No, al contrario, pues qué honor estar aquí en la inauguración de Secreto a Voces, y es un gusto y un honor estar aquí contigo, y estoy a tus órdenes. Me gustaría empezar, Pablo, explicando un poquito la radiografía de un secuestro. ¿Cómo estamos en el país en cuanto a esto? Sabemos que el índice de secuestro es alto, pero como que hace algunos años escuchábamos secuestro por todas partes, luego lo dejamos de escuchar. Hoy por hoy, ¿cómo estamos en México? ¿Cómo ves las cifras? ¿Lo ves que va en aumento? ¿Lo ves que se calmó un poco? A ver, el tema del secuestro económico, el secuestro extorsivo, porque hay varios tipos de secuestro, y el Código Penal contempla como la privación ilegal de la libertad, ha tenido muchas modificaciones. Para entender un poquito, yo te diría, hay que dividirlo en dos categorías, los que son dirigidos y los que son dispersos. Dirigido es planeado contra alguien, o sea, yo quiero secuestrar a tal porque sé que tiene dinero y le puedo sacar mucho dinero. El disperso es, pues me llevo al que va pasando a ver cuánto saco, ¿no? Yo llevo 35 años negociando secuestros, entonces me han tocado todas las fases. Te diría, los primeros casos que atendí, pues mi promedio de pago eran $15 millones. O sea, se llevaban a los ricos, empresarios muy escogidos, muy planeado, y había pues casos contados pero eran de mucho dinero, eran todos dirigidos contra gente muy específica. Posteriormente esta gente se empezó a cuidar mucho, empezó a tener medidas de seguridad, se bajaron un escalón y entonces empezó el secuestro también dirigido, pero ya apuntando a empresarios de medio pelo. Ya te pedían millones de dólares, pero pagabas millones de pesos. Y sí duró muchísimos años. La mayoría de los casos que atendí fueron de esta modalidad. Y coincidió al mismo tiempo que existía el secuestro express. El secuestro express era una cosa muy rara porque no era secuestro. O sea, claro que te secuestraban, pero te traían en el coche, en el tuyo o en el de los malos. Era disperso, o sea, te agarraban en el Oxxo, en el cajero, en la taruga, y te llevaban muy sometido, o sea, con muchas amenazas, golpes, todo, al cajero. Le decían, tú consigue el dinero, tú háblale a tus cuates, llévame, fírmale, lo que tú quieras. Pero si los agarraban, no los podías acusar de secuestro, porque en aquel entonces el Código Penal decía que para que un secuestro, para tipificar el delito, requerían que pasaran 24 horas, tenía que haber un cautiverio y tenía que haber una petición de rescate. Entonces, esta modalidad que se inventó en México, es tecnología mexicana de exportación, porque después en Colombia le llamaban la vuelta millonaria. Finalmente no había cautiverio, te tenían en la calle, en un coche. Entonces no hay cautiverio. No pedían rescate, te lo pedían a ti, tú lo conseguías como víctima.
y te soltaban antes de 24. Entonces, si los llegaban a agarrar, pues los podías acusar de asalto y alcanzaban fianza. Entonces era un delito que corría paralelo. Igual generaba mucha angustia, el efecto, el impacto psicológico era terrible, pero bueno, según la ley no era secuestro. A partir del 2006 le dan un cambio, un giro al Código Penal y ya el secuestro express ya le dan 30 años de prisión. Entonces, pues no es que los que se dedicaban al secuestro express se pusieron a trabajar decentemente y agarraron un Uber y fueron a... Sino, siguieron operando, pero ya que te la víctima decían, si ya me gané 30 años, pues mejor lo guardamos. Y si ya lo guardamos, pues ya vamos a pedir rescate. Y si ya vamos a pedir rescate, con cautiverio y con todo el tema, porque ya nos ganamos 30 años, entonces pues no lo soltamos hasta que no, pues digo, que valga la pena. Entonces aparece el secuestro disperso, pero ya con cautiverio, ya no era el secuestro express. Y te diría que esa modalidad es la que se quedó y ahorita es más vigente de los secuestros reales. Ahora, el más común hoy por hoy es el secuestro virtual. Secuestro virtual, entiéndase que es hacerte creer que tienes secuestrado a alguien que no está secuestrado. Y hay varias modalidades y si tenemos tiempo suficiente las explico con mucho gusto cómo funcionan y cómo prevenirlas, ¿no? Pero no hay un secuestro realmente, pero la familia cree y a veces la víctima también cree que está secuestrado. ¿Cómo está eso de la víctima? Porque me hace mucho sentido eso que dices del secuestro virtual, que es la típica llamada que recibes de Sí, mamá, tenemos a tu mamá, papá, sí, tal sí, y sí, tal. sí. Pero ¿en qué momento la víctima sí puede pensar que está secuestrada? Fíjate que la última modalidad, te diría los últimos 25 casos que he atendido o más, resulta que, imagínate que tú te vas de viaje de trabajo, ¿no? Y te hospedas en el hotel X, un hotel business class y estás en otra ciudad, estás en Monterrey, Guadalajara o cualquier ciudad que quieras de territorio mexicano, en un hotel, y de repente suena tu teléfono del cuarto a las 12 de la noche, se te hace raro, contestas y te dicen, le llamo de recepción. Entonces, imagínate, psicológicamente dices, me están hablando de 3 pisos Claro. abajo, no sé, digo, están aquí abajo, ¿no? Y sí, dígame, no, lo que pasa es que hay unos señores que quieren entrar, pero no los estoy dejando, entonces mejor se los paso. Entonces te pasan a alguien que según tú esté en recepción y te dicen, pues que finalmente que es el más malo de los malos de Malolandia, el líder del cártel de la zona, etcétera, etcétera, y que van a hacer un operativo en el hotel porque se están hospedando en ese hotel gente del cártel rival y van a hacer una matazón. Y están desalojando a los que no tienen nada que ver, pero pues que de ti no saben nada, entonces no saben si matarte o no, en pocas palabras, digo. Todo esto es con todo un rollo y demás. Entonces, como que dudan y te empiezan a preguntar a ver qué día llegaste y a qué viniste y en qué vuelo llegaste. Estamos checando nuestra base de datos todavía. Y entonces al final te dicen, mira, no estamos seguros, pero ya va a empezar el operativo, entonces te vamos a dejar salir, pero vas a seguir nuestras órdenes. Entonces tú pues, te muestras agradecidísimo, de decir, bendito sea Dios, Qué suerte me estoy teniendo. perdonaron la vida. Y te dicen, dame tu celular. Entonces les das tu celular y te dicen, ok, agarra una chamarrita, tu cargador, tu celular y vas a salir y te vas a mover a tal otro hotel. Entonces tú vas muy obediente, muy agradecido además con ellos. Y en el otro hotel te mantienen la llamada porque, pues, ¿qué tal si eres parte de los malos y les avisas? Entonces no puedes colgar. Y además te preguntan si tienes WhatsApp, les dices, sí lo tengo. Entonces, oye, ¿cómo sé que no les vas a mandar un mensaje? Entonces, no, a ver, pásame tu WhatsApp. Entonces pides cambio de número, te dan un número, te mandan una clave, les das la clave y se apropian de tu WhatsApp. Y entonces tú dices, me tienen vigilado
me movieron a un lugar, me están dando órdenes de no moverme, estoy vigilado, estoy todo, y de repente te venden tranquilidad, de repente te meten miedo y te dicen, no, aquí nos mentiste en algo, y entonces estás así súper espantado. Pero ellos con tu WhatsApp, pues ya le escriben a tu papá, tu mamá, tu tío, tu compadre, tu socio, a la oficina, a todos lados a pedir rescate. Y finalmente la familia me llama y me dice, claro que está secuestrado, están escribiendo en su teléfono, ¿no? Y están diciendo, estoy secuestrado y por favor páguenles y demás. Y entonces de esto pues van haciendo modalidades, ¿no? De repente te piden que te tomes una selfie y que se las mandes, y entonces se las mandan, y luego me ha tocado que a otro que también lo tienen sometido en ese momento lo mandan a tu cuarto a tomarte una foto y te piden que estés en ropa interior. Bueno, le van dando cierta credibilidad. Dentro de las mismas víctimas. Sí. O sea, aquí el malo de Malolandia nunca se presenta ni ve a la No víctima. existe. O sea, tú dices está en recepción y está en un reclusorio y es un cuate vaya, en algunos casos sí hemos encontrado que están involucrados la gente del hotel. O sea, el restaurante o el del room service o el de recepción. Alguien sí pasa información, pero bueno, te hacen pasar una pesadilla. Yo la sufro horrible porque les digo, no es secuestro. Cuando me dicen, ¿cómo no va a ser secuestro? O sea, ¿de dónde sacaste este novato, no? Le digo, no es secuestro. Y pido los videos del hotel y se ve que sale por su propio pie con su celular y su cargador en la otra mano y sus chamarritas, siempre es la misma. Y yo digo, hay que dedicarnos a buscarlo en hoteles cercanos. Y entonces normalmente movilizamos policía o lo que sea para encontrarlo. Pero cuando lo encontramos, te dice, no, váyanse, me van a matar, ¿no? Y entonces la víctima cree que está secuestrada. Entonces son casos muy complicados porque primero convencer a la familia, Claro. convencer a la víctima, y después que se da cuenta la víctima de que fue engañada y de que no pasó nada, pero que la familia pagó, no pagó, pero la pasó muy mal, pues da vergüenza. Y entonces a veces te cambian la historia y te dicen, no, lo que pasa es que, pues Claro. por pena, ¿no? Entonces, normalmente de los casos donde llegas tú, haces una buena negociación, liberan a la víctima y la gente queda muy agradecida. Con estos virtuales, híjole, me chocan. La verdad es que, y bueno, existen ahorita, te diría, por cada 10 secuestros, 6 o 7 son virtuales, ¿no? Wow. A ese grado. O sea, sí han ido migrando las modas del secuestro, y te diría que los secuestros dirigidos contra personas sí han disminuido, pero han sido sustituidos por otras modalidades. Ahorita lo que todos tenemos muchísimo riesgo es lo que yo clasifico dentro de las comunicaciones hostiles, que son extorsiones, engaños, que la muchacha, o sea, esa es la parte que le está pegando a todo el mundo, ¿no? Y los secuestros tienden a ser dispersos. El que se paró en la carretera a hacer pipí porque y ahí lo agarraron, el que se paró a comer en la carretera en tal lugar, es decir, los que se van de campamento, los que se van a subir la montaña, etcétera, a esos los están secuestrando mucho, pero no son temas dirigidos, ya ha disminuido, no digo que han desaparecido, pero han disminuido. Hubo una época donde había muchos grupos muy bien organizados de secuestro, o sea, en tiempos de Daniel Arismendi, Caletri, Barragán, digo, habían muchísimos secuestradores, muchísimas bandas, y bueno, había muchos casos de gente que conocías. Y ahorita, si te fijas, pues ya no oyes tantos casos de gente conocida, vamos a decir, ¿no? Que pensarías que es porque el índice de secuestro bajó, pero es más bien porque está migrando a otro tipo de modalidad. Está migrando a un tipo de modalidad más rentable y más segura. Porque en México las penas por secuestro
son mayores a las penas por homicidio. Es una cosa medio extraña, que además pone en riesgo a las víctimas, pero con estas modalidades de secuestro virtual, pues fue un engaño, fue una mentirita. Entonces, ¿cuál es la pena por una mentirita? ¿No? Entonces, si me explico, nunca hubo secuestro, nunca hubo nada. O sea, todavía en el Express, pues sí te levantaron y sí te tenían a punta de pistola, ¿no? Pero aquí ni siquiera eso, no ocurre nada. No viste a nadie ni No siquiera. viste a nadie, no hablaste con nadie, entregaste tu dinero voluntariamente a alguien que te lo pidió. Nunca estuvo secuestrado. O sea, es un hueco ahí en la ley. Y bueno, si algo son creativos son los delincuentes mexicanos, entonces van sacando variaciones y variaciones cada semana y hay que estar actualizados, ¿no? Oye, Pablo, yo que te tengo enfrente y me estás platicando este tipo de secuestros, aún así toco madera, pero si llego a estar yo en esa situación o un familiar en esa situación, yo ya platiqué contigo, ya me narraste que esto es un engaño, híjole, me costaría muchísimo trabajo el decir si estoy secuestrada, no estoy secuestrada, esto sí es real, esto no es real. ¿Cómo podrías identificar que lo que estás viviendo sí es un engaño? ¿Es confiar en que genuinamente estás en un secuestro virtual o hay cierto tipo de conductas, comportamientos que tú como víctima de esto dices, no, espérate, me acuerdo que escuché el capítulo con Pablo Carstens y esto es un engaño? Mira, en alguna época decíamos que pues la prueba de vida es la que te daba la certeza de que estás hablando con la persona que tiene a tu familiar secuestrado. Pero en este caso, como lo tienen sometido psicológicamente, pues le sacan las preguntas que tú les hagas, ¿no? Entonces, yo te diría que por el comportamiento que se da, o sea, yo lo que hago normalmente es, oye, pues es que estaba de viaje y nos avisaron, ¿qué tal? Porque a veces la víctima colabora con los malos por miedo. Claro. Todo, oye, vas a decir que estás secuestrado y te voy a pasar a tu papá, ¿no? Y, bueno, pues sí, porque si no me van a matar. Pero nunca tuviste contacto con nadie, nadie te agarró, nadie te amarró, nadie, estás en un, me narran algunos que de repente dicen, ¿cuánto te queda de pila? No, pues no, ponlo a cargar. Cuentan hasta 5 y de repente, ¿a dónde vas? No, pues a cargar el teléfono. Ah, pues avisa. Entonces me tenían vigilado y le digo, no, hombre, pues es un cuento bien armado, ¿no? Entonces, yo te diría, de todos los casos que ahorita me hablan, te diría, lo primero que pienso es descartar que no sea un virtual. Si no fue virtual, que nunca me he equivocado, pero bueno, me puedo equivocar y no fue virtual y es real, pues te enterarás después. Cuando empezaron las extorsiones o los secuestros primeros, los primeros virtuales, pues mucha gente en secuestros reales les colgaba el teléfono y pues te vuelven a llamar, no pasa nada, ¿no? Es decir, pero bueno, yo te diría, como víctima, si viajas a algún lugar y te hospedas en un hotel, desconecta el teléfono del cuarto y solo toma llamadas celulares. Cuando te registres en el hotel, no des tu celular. Y bueno, pues la prevención es platicarle a todo el mundo. Qué bueno que estamos hablando aquí, que va a salir esto al aire y muchos millones de personas te van a escuchar y te van a seguir, para que estén enterados de que pues no hay que caer en estas cosas, ¿no? Y pues básicamente, si te llegara a ocurrir, pues mantener la cabeza fría y decir, a ver, deja de bajar, hablar yo a recepción y decir, ¿usted me acaba de llamar o no? ¿No? Porque a veces te dicen, pues te das cuenta de que no hay nadie abajo, ¿no? O sea, no existió nada, todo es un engaño, todo es un montaje psicológico y bueno, los malos ya se dieron cuenta de que la gente bajo presión se pone en modo obediente. Y esto hablo de la muchacha que le engañaron y para sacar las joyas de la casa, el empleado de finanzas que lo engañaron con que el jefe, o sea, se ponen en modo obediente y les dice que sí a todo y dices, pero ¿por qué lo hiciste? Y dice, no sé. Entonces, pues sí es un rollo complicado, ¿no? Que vale la pena estudiarlo más y ir aprendiendo más al tema, ¿no? Oye, Pablo, me interesa si nos puedes llevar de la mano desde el momento en el que suena tu teléfono y alguien
te está contratando para negociar un secuestro. Desde ese momento a la liberación, vamos a ir por pasos, pero me interesa que me cuentes cómo se negoció un secuestro, cómo se organizan, cómo son las casas de crisis. Ok. Bien, cuando hay un secuestro real y la gente se entera de que tiene un familiar secuestrado, pues lo primero que piensa es en pedir ayuda. Piensan, decir, lo primero es llamar a la policía, ¿no? Incluso piensan que no llamar a la policía es delito, que en alguna época lo fue, que era una ley rarísima, pero finalmente pues tienen un problema grave y buscan pues quién le sabe a esto, y pues tampoco es que haya mucha gente que se dedique a esto. Entonces pues me llaman y me preguntan, y normalmente las primeras llamadas van a generar la pauta para todo el proceso. Entonces, desde que me llaman, le digo, a ver, no hagas esto y haz esto en lo que llego, ¿no? O ¿Y sea, qué sería ese no hagas y qué sería ese sí hagas? no hagas ninguna oferta de ¿Ok? dinero. O sea, no digas tengo tanto. Y ahorita te explico por qué. No, no los confrontes, no los, te voy a matar, te voy a no sé qué, y tú lo tocas, y digo, contrólate. Tampoco prometas cosas no, yo vendo mi casa, vendo todo, pero por favor no, tampoco. Y pues simplemente voy a juntar a toda la familia y vamos a ver con qué disponemos. Y la cantidad que te digan, dile, no tenemos esa cantidad, ¿no? Incluso si la tienes. Y esto es porque un ser humano no tiene un valor, vaya, filosóficamente todos valemos igual a los ojos de Dios, por partes, ¿no? Por autopartes, pues cuánto valen tus córneas, tus riñones, pero esto no funciona en los secuestros así, porque tiene que haber compatibilidad de una serie de cosas. Pero ¿cómo tasa el valor de una persona? Para el mundo delictivo la víctima es el que tiene dinero, y no me lo llevo a él, me llevo a alguien, a un ser querido. Si me llevo a su hijo, híjole, pues iba a pagar más. Si me llevo a su suegra, dice, quédatela, compadre, ¿no? O sea, hay que elegir cuando son dirigidos, ¿no? Entonces, es un proceso donde ellos dicen, bueno, ¿cuánto pedimos? Híjole, pues vamos a pedir X cantidad, ¿no? Vamos a suponer que te dicen, no sé, vamos a inventar, quiero $1,000,000. Y tú les dijeras, sí, aquí mañana te los tengo, ¿dónde te los entrego? ¿Qué van a decir los malos? Hay más. Claro, me equivoqué. ¿Por qué le pediste 1,000,000? Te dije que le pidieras 10. Y lo consiguió Si en rápido, un entonces. día pudo conseguir 1,000,000, ¿cuánto puede conseguir en 10 o en 20? Entonces, el tú decir sí lo tengo, pues en ese momento le estás abriendo el apetito, y esto se va a ir muy tardado, muy caro, y además va a generar mucha ambición que probablemente haga que los malos se peleen y se engañen entre ellos, porque ellos tenían pensado pues repartirse 1,000,000, y cuando se dio cuenta de que puede sacar más, pues les quiere picar a los egos. Son delincuentes, tampoco son gente que tengan mucha palabra, ¿no? Entonces, finalmente, si tú tienes un problema que tiene un costo, o sea, a ver, necesito un trasplante de riñón en Houston y cuesta tanto, y hay que conseguirlo, y bueno, pues ahí sí haz la cooperacha y todo, porque es lo que cuesta. O sea, el procedimiento, el hospital, tienen un costo que hay que pagarlo. Ah, bueno, pues consigues el dinero. Me da mucha risa en las películas de Hollywood, pues que dicen, quiero $1,000,000. Y al día siguiente, la siguiente escena es ya las maletas con el $1,000,000, ¿no? Y le digo, pues sí, no funciona el mundo, ¿no? Vaya, todos los malos saben que van a cobrar el 10% de lo que pidieron. Ok. Esto y es a nivel mundial. Esto es una regla mundial.
Entonces, tú no puedes de entrada, o sea, se puede oír feo el decir cómo negocias con la vida de alguien, o sea, que no quieres a tu familiar. Que sí me ha tocado casos donde no quieren al familiar de vuelta, by the way. O Tal sea, cual. sí, hubo un caso, no digo nombres nunca, pero una familia se había llevado a un señor grande, que era el empresario de estos que tenían pues fábricas, plantas de una serie vaya, muchos negocios, y se lo llevaron al viejito. Y cuando llegué a hablar con la familia me dijeron los hijos, a ver, puedes venir, y me llevaron allá a la biblioteca y me dijeron, oye, pues es que en este caso no queremos que regrese. Y le digo, ¿cómo? Y decía, no, lo que pasa es que, a ver, nunca nos ha dado un peso, es codísimo, es súper mala onda, y si pagamos lo que nos están pidiendo, nos quedamos sin herencia. Y pues él ya vivió y ya. No te lo Y puedo yo, creer. pelando los ojos, dije, híjole, compadre, pues mira, lo que tú necesitas es un plomero, yo soy carpintero, Sí. dame y ahí nos vemos, porque pues yo siempre le doy un valor a recuperar a la víctima. Y bueno, como me lo recomendaron de varios lados, sí seguí oyendo el proceso, y sí se fueron por el lado de decir no pago, no pago, no pago. Alguien me platicó, yo creo que es chisme porque no me consta, pero que lo acabaron liberando porque él prometió el pago, les pagó a los malos y entonces desheredó a los hijos. Ya no sé, o sea, la verdad es que... Y bueno, pues sí se pueden dar casos donde, digo, si te llevas a alguien que nadie lo quiere, pues nadie va a pagar por él, ¿no? Pero bueno, finalmente, regresando a la pregunta, lo primero es, espérate a que nos pongamos de acuerdo. O sea, a hacer una estrategia, hacer A un que tú plan. llegues con la familia y decir, Exacto, ok, aquí están exacto. nuestras fichas, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como es un proceso bastante, yo digo, predecible, porque aunque ellos tienen el control, pues yo sé qué quieren y ellos saben, de alguna manera, parte de la historia, porque pueden tener cierta información. Hay casos donde tienen muchísima información, porque alguien los puso de la familia y les dio datos muy precisos, ¿no? Y hay datos donde están nada más pescando a ver si le pegan. La información puede ser de algo que estudiaron antes a la víctima, puede ser del que lo puso, lo que cree que tiene, o puede ser la información que dé la propia víctima. Pero un dato muy importante son los primeros ofrecimientos. O sea, si empiezas a ofrecer mucho dinero de entrada, les vas a abrir el apetito. Ahora, si haces lo opuesto y ofreces demasiado poco dinero, esto es un tema que me he peleado mucho con las autoridades, porque ellos dicen, bueno, no, el promedio de pago del secuestro ahorita en México es de 100,000 pesos. Y le digo, a ver, aquí sí es técnica CESAPE, o sea, según el sapo es la pedrada, y no es lo mismo que se lleven a alguien disperso que se lleven a alguien dirigido. Digo, si los malos te están diciendo, a ver, tienes tu casa en Las Lomas, tienes tu casa en Santa Fe, tienes casa en Vail, tienes casa en Valle de Bravo y en Acapulco, tienes tantos coches y tienes una cuenta con tanto y todo es real, pues no les puedes ofrecer 100,000 pesos. Digo, el otro día se llevaron a un niño en una camioneta de estas Porsche, pues que la camioneta en aquel entonces costaba 1,000,000 de pesos y el ofrecimiento del papá era de 50,000 pesos, le dijeron, y le digo, a ver, no puedes decir quiero más mi camioneta que mi hijo, ¿no? O sea, tiene que ser lógico, o sea, tienes que demostrar que sí quieres. Y el objetivo aquí es recuperar a la víctima, y para recuperar a la víctima necesitas que los malos se vayan contentos, que crean que te bajaron todo lo que te podían bajar. Una negociación no es un tema de
pues así como en las películas de amenazas, y te digo, y cuidado, y lo tocas, y no sé qué. No, es súplicas, es decir, entiéndeme, a ver, vamos, yo confío en ti, confía en mí, y bueno, pues es un proceso que normalmente yo el primer día defino. Tengo una larga entrevista con la familia de qué tienes, qué no tienes, qué debes, qué características de todo. El coche es tuyo, lo estás pagando, está en arrendamiento, tienes hipotecas, tienes deudas, tienes esto, estás al día con tus impuestos, y de ahí genero una estrategia para poder decir, se va a pagar tanto. O sea, todos están contentos con pagar tanto dinero al final, y entonces pongo esa meta. Y también soy muy aventurado y pongo una fecha. O sea, veo la cadencia de las llamadas. Oye, están llamando diario, o están llamando cada tercer día, o están llamando 5 veces al día. Entonces digo, vamos a ir aumentando las ofertas en esta cadencia, y sigo un poquito la lógica como quien exprime un limón. O sea, si tú agarras un limón y le aprietas, sale un chorro. Luego le aprietas más, sale un chorrito. Le aprietas más, salen gotitas. Y le aprietas más, sale una gotita, y ya luego no sale nada. Entonces, este limón ya se secó. Si tú sigues esa lógica de decir, a ver, tengo tanto ahorrado, después conseguí tanto prestado, y cada vez las gotitas son menores, ellos ven una lógica. Pero imagínate que te dan un limón, que le aprietas, no sale nada, le apretaste más, sale un chorrote, luego sale un chorrito, luego dices, pues le sigo apretando porque no, A ver qué no pasa. tiene lógica, ¿no? Entonces, pues si hay alguna regla, pues no son reglas, pero cuestiones de sentido común y de lógica que debes seguir para que haya algo que llamo yo credibilidad. O sea, yo creo que se tienen que conjuntar 3 elementos para que liberen a una víctima en un secuestro. El primero debe ser dinero. O sea, tiene que haber el dinero, que los malos digan, bueno, ya valió la pena, o sea, saqué algo. Segundo, tiempo. O sea, si lo quiero arreglar muy rápido, ellos van a decir, no, puedes conseguir más dinero, y lo van a querer prolongar, ¿no? O sea, tiene que pasar el tiempo lógico para que explotes todas tus posibilidades de conseguir dinero. Y la más importante es la credibilidad. Esa la vas construyéndole. Es, a ver, yo voy a confiar en ti. En todo, o sea, confío en que cumples tu palabra, ¿no? O sea, si te amenazan, digo, yo sé que eres capaz, y claro que te creo, pero por favor no lo hagas, ¿no? O sea, tú no le puedes decir a un malo que, oye, le voy a cortar una oreja, no, a que no te atreves. Pues no, le tienes que decir, pues no lo hagas, por favor, yo sé que eres capaz de hacerlo, pero no hace falta, pero la credibilidad es algo que tiene muchísimo peso. O sea, terminas tú siendo como un mediador por los intereses de los dos, ¿no? O sea, como un abogado de ambas partes, en donde dices, yo quiero que saques la mayor cantidad, y entonces todo lleva una cierta lógica, y al final, pues sí tienes que pagar dinero, ¿no? O sea, en un secuestro no van a soltar una víctima, pues ya se ganaron muchos años de cárcel, y no lo van a hacer de gratis, ¿no? No es lo mismo que con una extorsión, en donde en una extorsión, pues te dicen que te van a hacer, pero no te hacen, pero la amenaza nunca baja, y ahí sí no hay que pagar nada. Pero en el tema de los secuestros, más o menos es la lógica. Hay secuestros de diferentes duraciones. Normalmente, mientras más caros, más duran. No como los que atendíamos en Colombia de las FARC, que esos duraban 2 años, 3 años, los cautiverios. El más largo que me ha tocado en México es de 1 año y cachito. Pero finalmente el tiempo sí lleva una relación con los montos y con el perfil de la víctima y todo esto, ¿no?
Ahorita los secuestros más comunes son los dispersos y se resuelven en 3 días, ¿no? 3 días. Sí, los de largo plazo son más de 6 meses, los de mediano son 21 días promedio, y ahorita los dispersos 3 días y los virtuales pues entre horas, y si te atarugas mucho pues te llevan a 2, 3 días también, ¿no? Oye, Pablo, tú juntas a toda la familia dentro de la casa. Por lo que tengo entendido, tú no eres quien habla con el secuestrador. Antes lo hacía y para mí era mucho más fácil, Me imagino. pero salió una ley, el artículo que era 633 bis del Código Penal. Digo, lo escribieron un viernes en la tarde que comieron pizzas y lo hicieron sobre las rodillas. Y era un artículo muy raro porque te decían que en un secuestro no puedes pedir asesoría, imagínate. Ok. Y que un asesor, si participa, no puede cobrar. Entonces, pues como mi familia come aire, no tengo por qué cobrar, ¿verdad? Y además te prohibían pagar rescates, cosa que yo lo prefería, pero te prohibían hablar con los malos, te prohibían muchas cosas. Y con penas grandes, y esa ley, digo, afortunadamente ya está derogada, eh, pero nos acostumbramos a trabajar a través de que un familiar hablara y nosotros le vamos diciendo qué decir, ¿no? ¿Cómo escoges al familiar? Pues mira, lo primero es entender que las decisiones que se toman por jerarquía, en una situación normal, en una empresa, en una familia, pues lo que dice el papá y se acabó, ¿no? O lo que dice. Pero cuando estás en una crisis en donde pues todos están igual de afectados, donde hay implicaciones emocionales, psicológicas, la gente no piensa de una manera tan clara. Entonces, a mí me funciona mucho formar un comité de crisis. Y esto hablo desde para un problema grave en una empresa hasta en un secuestro en una familia, en donde dices, necesito formar un equipo. Y en el equipo tienen que estar los que tienen que estar. Algunos que formaban comités de crisis decían que no haya mujeres. Y yo digo, no, pues ¿cómo que no haya mujeres? No seas Pero es que son muy emocionales. Le digo, no, a ver, en el comité tiene que estar la gente cercana que le importa, o sea, los afectados, papá, mamá, hermanos, lo que tú quieras. Puede estar, pues, el financiero, puede estar un abogado, puede haber un, hay gente que me dice, quiero que esté el sacerdote, que nos, bueno, pues que esté el sacerdote, está bien, ¿no? O sea, los que aporten ideas, conocimiento, y las decisiones se toman en forma grupal. Yo nunca decido nada. Yo planteo situaciones y digo lo que pienso, pero luego la decisión la toman ustedes. Y la decisión no se hace hasta que todos se pongan de acuerdo. Ok. Es decir, si hay uno que dice yo no estoy de acuerdo, no se hace. Y la razón es muy simple. Cuando hay problemas fuertes y algo se complica, porque siempre es un proceso con subidas y bajadas. Hay llamadas buenas y de repente llamadas horribles y de repente cosas que no esperas y se voltean y se empiezan a echar la culpa entre ellos. O me echan la culpa a mí o le echan la culpa a... Y dices, no, a ver, si todos decidieron, pues la medallita es para todos, pero también las culpas, pues no se cachetean porque todos estuvieron de acuerdo, ¿no? Entonces, un comité te permite tener orden. O sea, de repente llegas con casos donde cuando llegaste ya uno le habló a su tío que es político, el otro le habló a su compadre que es policía, el otro le habló a una bruja que es vidente, el otro le habló a no sé. Y de repente dices, y ya le hablaron al de los medios, y al del radio, y al de la tele, y dices, espérame, porque vamos a hacer una estrategia todos, ¿no? No cada quien. Entonces, pones orden, pones lógica, objetivos bien definidos,
y evitas esto de que se estén echando la culpa entre ellos, porque es algo que siempre se da. Como no tienes a los malos enfrente, no los puedes culpar, entonces culpas a las decisiones que tomaron. Entonces, para mí es indispensable que haya un comité de manejo de crisis. Y parte de la decisión es elegir quién va a ser el comunicador. El comunicador no es el que decide nada, es el que comunica los acuerdos del comité, de toda la familia. ¿A quién escojo? Al mejor actor. O sea, al que comunique de manera clara y que además comunique buenas emociones y tenga un lenguaje que convenza. Los actores saben hacer esto. O sea, cuando hay un actor, digo, este es el bueno. No necesariamente el más rollero. Necesitamos a alguien que se enfoque a que lo que el comité decidió, comunicarlo de manera clara a los malos y tener todas las respuestas acordadas para los diferentes escenarios. O sea, yo sí me paso 8 horas preparando una llamada, ¿no? Entonces, realmente el comunicador se escoge por esas cualidades, por sus cualidades de comunicación. Ahora, muchas veces los malos te dicen, no, solo quiero hablar con el papá y no se mueven de ahí, no se mueven de ahí, y pues ni modo, tampoco te puedes poner demasiado necio, ¿no? Y a veces no te permiten elegir al comunicador, ¿no? Esto que dices de a veces me paso 8 horas haciendo la estrategia de la llamada, ¿cómo planeas esa llamada? Estás viendo un escenario donde te vayan a colgar el teléfono y cómo reaccionar. Estás viendo un escenario donde si te quieren negociar más dinero, ¿cómo vas a contestar? ¿Cómo preparas tú la llamada? Bueno, lo primero que hago es tratar de definir una hora donde te van a llamar. Porque si algo es desgastante y te mata por dentro es la sensación que en cualquier momento te pueden llamar. Porque no puedes ir al baño. No te puedes bañar, no puedes desayunar, no te puedes dormir, no puedes. Entonces, para mí es muy importante establecer un horario y decir, a ver, llámame después de las 6 de la tarde, ¿no? ¿Y se puede hacer eso? O sea, el secuestrador reacciona bien a mí me vas a llamar, estos son mis horarios, o por lo general, No, ¿cómo digo, funciona? no lo planteas así, ¿no? O sea, no le dices, a ver, yo mando. Ajá. No, o sea, le dices, a ver, mira, mañana voy a ir a pedir dinero prestado, voy a ir a bancos, voy a ir a todo. Y los bancos no te dejan hablar por teléfono. No te quisiera yo hacer una grosería de no contestarte. Entonces, mira, para que no tengamos dudas, me voy a mover toda la mañana para conseguir tu dinero. Háblame después de las 4 o después de las tal y ya te tengo razón, ¿no? Ya te tengo una noticia, ya te tengo lo que logré en el día, pero dame chance de moverme. Si estoy pendiente del teléfono, no me quiero equivocar, no te quiero contestar manejando o vaya, te quiero dar tu lugar. Entonces se lo planteas de una manera positiva. Si se ponen así muy necios, aquí yo mando y yo decido cuándo te hablo, yo de plano apago el teléfono y lo prendo a las 6 de la tarde cuando quedamos y, oye, ¿por qué se me acabó la pila? Ya, no pasa nada. Pero sí, para mí es fundamental tener un horario para tener un espacio para trabajar. Entonces, ahí me pongo a llenar 200 cartulinas, no 200, estoy exagerando, 10 cartulinas con plumones que las pego en las paredes, y escribo todos los escenarios. O sea, el cuerpo de la llamada, o sea, ¿qué quiero yo comunicar? Yo te quiero comunicar esto. Te quiero pedir una prueba de vida, te quiero explicar que lo que me dijiste ayer, lo que me pediste no se puede por esto, lo que sea. Te quiero preguntar esto, te quiero lo que sea. Bueno, lo pongo en el cuerpo de la llamada. Y después pongo, si te amenazan, estas son las respuestas. Si te salen con no sé qué, estas son las respuestas. Si le trata. Y entonces, y dejo otras en blanco para en el momento de la llamada. Y me pongo a ensayar. Y bueno, pues a ver, le voy a hacer de malo y a ver qué pasa si te digo esto y a ver cómo reaccionas y a ver cómo. O sea, sí le trabajamos todo el día porque una llamada
te acerca o te aleja a la recuperación de la víctima, ¿no? O sea, cada llamada es un escaloncito, ¿no? Pues básicamente necesito sentirme cómodo con la preparación que tiene, incluso la preparación psicológica, emocional, la alimentación, el descanso que tenga, etcétera, y además no repetir las mismas frases, sino a lo mejor decir lo mismo con palabras diferentes, con argumentos diferentes, con lo que sea. Trato de cuidar mucho el que no se mienta, es decir, que si la víctima dijo una cosa, no se diga otra cosa en la casa. Ok. Porque ahí el que la paga es la víctima. Sí. ¿No? A ver, alguien me está mintiendo aquí, ¿no? Y pues básicamente ese es el proceso para cada llamada, ¿no? Oye, Pablo, y ahora que mencionas las pruebas de vida, que se me hace dentro de todo el secuestro un tema bien crudo, ¿pides tú una prueba de vida? ¿Te la mandan ellos? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son pruebas de vida que por lo general se usan? Porque yo me quiero imaginar un escenario, vuelvo a tocar madera, pero que estemos en esa negociación y tú me pides a mí que yo le pida al secuestro una prueba de vida, a mí me daría pánico porque voy a decir, es que ¿qué me van a mandar? No, nunca le dicen quiero una prueba de vida. A ver, la prueba de vida es más que una prueba de que está vivo. Es una prueba de que estás hablando con la persona que tiene a tu familiar y que lo puede liberar. Para mí, con tener uno al principio de la negociación y otro al final, antes de pagar, me doy por bien servido. De repente le da a algunos asesores por pedir una prueba de vida a cada llamada y se me hace absurdo porque nomás los pones a trabajar de más y no estás fomentando esta credibilidad, de decir, te creo, confío en ti, o sea, vamos. Entonces, normalmente le digo, oye, estoy preocupado, quisiera hablar con él, saber que está. ¿Puedo hablar con él? No puedes hablar con él. Híjole. Oye, lo que pasa es que fíjate que ya me hablaron otras personas que dicen que lo tienen, entonces no me quiero equivocar y darle el dinero al que no es. Entonces, ¿me puedes dar alguna señal de que lo tienes? No sé, que le puedas preguntar algo, lo que sea. Entonces, a ver, ¿qué quieres que le pregunte? Y aquí hay que tener mucho cuidado con la pregunta de prueba de vida, porque me ha tocado unas historias de terror por elegir mal una pregunta. Yo normalmente le pido a cada miembro de la familia que me dé 5 opciones. O sea, que terminan siendo 50 para elegir una. Porque, no sé, si preguntas a qué equipo le va y lleva la camiseta del América, pues no. O su color favorito, pues digo, no hay muchos para escoger, ¿no? Uh-huh. Ahora hay preguntas demasiado complicadas, ¿no? A ver, ¿qué hizo el 24 de marzo de 1980? Híjole, pues no se va a acordar, ¿no? A veces no se acuerdan ni qué día te casaste, ¿no? ¿Qué día es el cumpleaños de tu papá? Y dices, no me acuerdo. Entonces, ¿qué me gusta? Y tampoco puede ser información. Digo, se choteó muchísimo el utilizar el nombre del perro. Uh-huh. Entonces ya me ha tocado varios casos que en las entrevistas con las víctimas me dicen, no sé, pero llegando lo primero que me dijeron es ¿cómo se llama tu perro? Le digo, pues sí, es que siempre usan venía ese la pregunta ejemplo, después, ¿no? seguro, o sea, sí. Se la empezaba la policía. Entonces, a mí me gustan las anécdotas familiares que no se olvidan. Ok. O sea, ¿con qué amiga ibas que en un viaje a Acapulco pisaron una aguamala? Eso no se te olvida nunca, ¿no? ¿Cómo le apodaban a tu amiga de chiquita que de lentes con trencitas? Ahora, hay que cuidar también las preguntas, ¿no? ¿Cómo le pusimos de nombre al tercer caballo de carreras que te compramos? Pues no, o sea, ahí estás diciendo tengo muchísimo dinero, ¿no?
O cómo bautizamos el yate nuevo. Sí, Pues no, sí, sí, o sea, sí. tienes que En preguntar. nuestro viaje a Aspen. Exacto, no, aquí tienes que preguntar, híjole, ¿en qué taquería te gustaba comer de chiquita? Sí. Eh, ¿Recomiendas, Pablo, que las familias en un tema de precaución tengan listo este tipo de preguntas? O sea, yo sentarme con mi familia y decir, si llega a pasar este caso, esta es nuestra pregunta y respuesta. Ni de broma. ¿Por qué no? Porque algún día llegué con una familia y dijeron, pues estaba platicando sobre la prueba de vida. Y dijeron, no, de hecho nosotros ya lo tenemos planeado desde antes. Y le dije, no me digas qué padre. ¿Y cómo funciona? Y dice, mira, la pregunta va a ser, ¿de qué color fue tu primer coche? Si contesta azul, significa que sabe que lo van a matar. Si contesta rojo, significa que está a menos de 100 kilómetros de donde lo... Pero si contesta verde y se voltea el hermano y dice, no, era al revés. No, el rojo era para, acuérdate, no, el otro era... Y le digo, a ver, olvídate de colores de coches y vamos a hacer las cosas bien. Porque son cosas que finalmente se te van a olvidar. Finalmente puede haber confusión. Y una confusión en una prueba de vida ha costado vidas. O sea, ¿Te ha tocado que pase? me ha tocado, no, bueno, a mí no, pero me he enterado de casos donde desafortunadamente sí. Pero me han metido en problemas muy graves, ¿no? Algún día decían, ¿qué te gusta cocinar con tu tío de Monterrey? Y la respuesta, cabrito. Y decía, no es cabrito, es un platillo libanés que él prepara. Yo dije, no, pues ya no está. Y cuando aparece la víctima, oye, ¿qué cocinas con tu tío? Pues cabrito, ¿no? Y decías, pues, entonces no era una buena pregunta, ¿no? Ahora, una niña de 8 años que llevaron, le dijeron, ¿de qué color es tu cuarto? Tenía un cuarto decorado, pues, con nubes y con cosas muy, muy particular, de una manera muy particular. Y la niña contestó rosa. Y dijimos, pues no. Y ya cuando regresó le preguntamos, dijo, no, me preguntaron de qué color quieres que pinte en tu cuarto. Y dije, rosa. O sea, Sí. no sé si me explico, ¿no? Hubo un caso Porque aparte donde... imagino que en ese caso los papás dicen, pues a ver, Rosa es como que la típica respuesta que una niñita de 8 años contesta. Exacto. Ya sabes. Exacto. Entonces, el otro día vinieron, me tocó un secuestro doble en donde era un brasileño, entonces vino la familia y entonces, a ver, no, queremos que nos digan los 5 nombres de los 5 perros que tiene. Y eran unos nombres tan complicados que tenían nombre, apellido y Lord no sé qué. O sea, que dices, a ver, simplifícalo. Entiende que esto se lo vas a decir a un comunicador, que se lo va a pasar a un mensajero, que se lo va a pasar a un cuidador, que le va a preguntar a la víctima y viene todo de regreso. Y cualquier confusión en el camino nos va a meter en problemas. Preguntas simple, muy sencillas. El apodo de tu amigo de chico con el que te fracturas el pie. Le decían el tuercas, se acabó. O sea, ahí no hay pierde, ¿no? Entonces sí hay que elegir bien la pregunta. No hay que planearlas con antelación. O sea, de repente nos ponemos muy creativos. De repente le da a mucha gente que dice, es que por si me asaltan traigo 2 carteras. Una con dinero y mis tarjetas bien, y otra con una tarjeta vencida, una licencia vencida y 200 pesos. Entonces, si me la piden, le traigo la otra. Le digo, estás tratando de engañar a alguien que te está poniendo una pistola en la cara. Sí. ¿Cómo por qué? O sea, si no estás dispuesto a dar tu dinero, no salgas, ¿no? O alguien se pone muy loco porque no quiere dar el anillo que le regaló su abuelo. Híjole, pues no te lo pongas, ¿no? Entonces, a veces como que nos ponemos creativos también pero esto de ya tener las respuestas previas, no. Ahora, lo que sí recomiendo es tener una historia light. Ok. Por si tocamos madera, llegar a ocurrir un secuestro disperso. En un secuestro disperso, no saben a quién se llevaron. Entonces, toda la información se la vas a dar tú, bueno, a la víctima. Y
a mí sí me gusta que las familias platiquen y digan, a ver, si llega a ocurrir esto, la casa está hipotecada, el coche se está pagando, yo estoy jubilado, vivo de mi pensión, no tenemos al tío Rico Macpato, es decir, pero que coincidan las dos historias. Ok. Eso ¿Esta historia sí, es real o puede ser una historia ficticia? O sea, podemos aquí jugar un poquito con engañar a la persona y decir, no, no tengo absolutamente nada, o si es una historia real. bueno, decir no tengo absolutamente nada no es una afirmación válida. Tiene que ser muy específica, porque te van a hacer preguntas específicas. Hubo un caso que me encantó porque era el dueño de una cadena de joyerías. Se llevaban a su hijo, se llamaban joyerías bla, 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 pero la razón social era importaciones y exportaciones, no sé qué, SADCB, todo lo estoy inventando ahorita para no dar nombres, pero cuando se llevan al chavo, dice, ¿tu papá qué es? Contador. Pues sí, estudió para contador. Digo, también es dueño de una cadena, pero dijo contador. ¿Y dónde trabaja? En importaciones y exportaciones, no sé qué. ¿Y cuánto gana de sueldo? No, pues no sé. ¿Qué coche tienen? Pues tenemos un tal. Y dijo el coche que tienen, para el doble no circula, el que tienen ahí de reserva. ¿Y dónde viven? Pues por Tlalpan. Vivían en el Pedregal, pero dijeron por Tlalpan, ¿no? Por el sur. Nunca mintió, pero lo dejaron ir por 3 pesos porque manejó muy bien sus respuestas. Entonces, yo no quiero que hagas una historia ficticia, tan ficticia que no se acuerden. Simplemente decir, a ver, si llega a pasar 3 puntos importantes, nada más. O sea, que tenga que ver con dinero, para que esto se resuelva más rápido y solamente si te das cuenta de que no tiene información, que es disperso el tema, ¿no? Que te agarraron en el Oxxo, no te agarraron saliendo del gimnasio donde vas todos los días o lo que sea, ¿no? Y trato de que sea una historia light, simplemente de decir, pues mira, mi papá está jubilado, no tenemos tíos ricos, los coches están pagando, no son nuestros, son arrendamiento, por temas fiscales del negocito que tenía mi papá o lo que sea, o sea, una historia light que se ajuste a cada familia, vamos a decir, a cada realidad, ¿no? A lo mejor la historia light del super ricachón pues va a ser no tan light, porque no hay forma pero tiene que ser lógica. O sea, si te agarran en un carrazo, con un relojazo, con un todo, y dices, no, fíjate que yo gano el salario mínimo y soy godín, pues no te la compro, ¿no? Claro. Oye, Pablo, se nos está acabando el tiempo para un capítulo completo. Ya hablamos de toda la radiografía del secuestro y qué pasa entre una negociación. Creo yo que falta la parte más importante, que es cómo se libera a la persona y también cómo podemos cuidarnos para no caer en este tipo de cosas. Así que, si te parece y tienes tiempo, nos vamos por una segunda parte. A los y las que nos están escuchando, la siguiente semana sale todo el desenlace de esto que nos está platicando Pablo. Así que nos escuchamos el siguiente miércoles para ver cómo termina este temazo. Gracias por esta primera parte, Pablo. Hora y mismo canal. Nos Oye, vamos pues directo a la gracias por la segunda. invitación. Yo estoy encantado de la vida y padrísimo. Y pues saludos a todo mundo y sí, sigan a Isabel en su programa porque está muy bueno, ¿eh? Gracias, Pablo.